Hermanos, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Utrera León y es para mí un placer saludarles, aunque sea a través de este medio. Deseando con todo mi corazón que todas las familias de Emanuel se encuentren muy bien y deseando que en esta noche todos nos unamos unos minutos a alabar y a bendecir a aquel que vive y reina por los siglos. Porque Él es el único, hermanos, en merecer nuestra gloria. Y deseamos que Él reciba la gratitud de nuestro corazón. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él tome el control de esta alabanza. Bendito Dios y Padre, en esta hora te alabo y te bendigo con todo mi corazón, porque tú eres ese Dios maravilloso, poderoso, grande, eterno, ese Dios que siempre eres fiel hacia nuestras vidas, que siempre tienes un cuidado especial, que nunca te apartas de nosotros. Bendito Jesús. En esta hora recibe la gratitud de nuestro corazón. Recibe esta alabanza. Recíbela, Padre, con todo nuestro corazón. Sabes, Dios eterno, que te necesitamos, que sin ti, mi Dios, no podemos hacer nada, pero que en estos momentos las familias que estén reunidas en sus hogares, Señor, recibiendo esta enseñanza de la palabra también, de estos servicios virtuales, que sean llenos también de tu Espíritu Santo, porque tú ministras a través de cada uno. En tus manos está esta alabanza, Padre. Agrádate de nuestros corazones. Amén. Y en esta hora dice su palabra en Isaías 57, el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y que en esta noche le demos a ese alto, a ese sublime, a ese santo de Israel, toda la gloria, todo el honor, y que nuestros corazones rebosen de gratitud para alabar y bendecir al que vive.
Dice su palabra en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 22, los versículos del 2 al 4. Dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y él es fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro libertador. O sea, es algo tan maravilloso para nosotros, hermanos, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos abraza, Él es el que nos llena de su amor y de su misericordia. Y por eso le alabamos en esta noche y le bendecimos con todo nuestro corazón. Y vamos a decirle que Él es nuestra roca. A través de la última alabanza, hermanos, dice que Él es nuestro Salvador de las naciones, porque Él fue el único que nos pudo perdonar y cambiar todo el pecado que traíamos en nuestra vida. Y por eso es que le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él, aparte de todo, que nos perdonó, nos vistió de un ropaje real.
Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 29, los versos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y en esa noche vamos a decirle a través de ese himno, mereces la gloria, porque solamente, hermanos, Él es el único en merecer, en darle, que nosotros le demos la honra, la gloria y el honor, porque Él se agrada de lo más profundo de nuestro corazón y Él sabe de qué manera le cantamos y le alabamos a Él. Entonces vamos a decirle, mereces la gloria. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición el que podamos llegar a sus hogares a través de este medio y del esfuerzo y trabajo de cada uno de nuestros hermanos que hace posible
que usted y yo recibamos la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor porque esta noche, bueno, las hermanas del área de comunión nos han invitado a participar con este tema que, como usted lo ve en este letrero, se titula Una iglesia valiente que comparta la palabra de Dios. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, del verso número 1 al verso número 10. La Biblia dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos alabanza y te damos adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, e invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, en esta hora que tú presidas este culto, Señor. Anhelamos, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra toque nuestro corazón, que tu palabra ministre nuestra vida, Señor, y que seas tú, Señor, motivando a tu iglesia, Centro Familiar Emanuel, motivando nuestra vida, Señor, para ser esa iglesia que tú anhelas que seamos, Señor. Esa iglesia basada en la sana doctrina, pero esa iglesia que sea valiente para predicar tu palabra. Señor, en esta noche rogamos, Espíritu Santo, que tú nos asistas en el nombre precioso de Jesús y para la gloria de tu hermoso nombre. Amén y amén. La iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar, es una iglesia hermosa que nos narra la palabra de Dios, una iglesia que vivió tiempos en los que hubo mucha violencia en la época que fue escrita esta carta. Había violencia, había persecución. Bueno, fueron ellos, de los hermanos que nos hablan aquí, que narran, porque esta carta va dirigida por Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que en ese tiempo estaba viviendo situaciones difíciles, enfrentaban el caos
enfrentaban la idolatría, enfrentaban muchísimas situaciones. Pero es una iglesia que por el primer capítulo que escribe Pablo en esta primera carta y que va dirigida justamente a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Y empieza a decirles Pablo: gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es el apóstol que predica el evangelio y que me llama la atención porque los temas de este mes de miércoles van de la mano con las clases de escuela dominical, enfocándonos en el trabajo misionero, en el trabajo evangelístico de Pablo y de los hermanos que levantaron esa iglesia de Tesalónica. La iglesia valiente, la iglesia ejemplar, la iglesia que enfrenta situaciones tremendas, hermanos, pero que es una iglesia que, como lo dice en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que ora, es una iglesia que está siempre en esa disposición para interceder, pero este es el sentir de Pablo. Pablo está orando por esta iglesia y está orando porque dice el verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 3 vemos 3 aspectos importantes, de verdad preciosos, y vea usted, vaya a su Biblia y lea ese versículo número 3, donde Pablo dice que él se acuerda sin cesar delante de Dios las 3 características principales de la iglesia de Tesalónica. ¿Cuáles son esas 3 características principales? La obra de vuestra fe como número 1. Hermanos, la fe tiene que ir acompañada de obras. La fe sin obras es muerta. Así es que primeramente recalca Pablo o sobresale la característica, la primera, la obra de vuestra fe. Es una fe puesta en acción. Es una fe que está dando fruto. Es una obra de verdad que está dando ese fruto que el Señor anhela de su iglesia. Del trabajo de vuestro amor. Porque solamente, hermanos, cuando el amor de Dios vive en nuestro corazón, es que vamos a compartirlo, vamos a transmitir esas buenas nuevas de salvación. Porque hay un trabajo, y vea usted, la palabra trabajo quiere decir la capacidad que cada uno de los hijos de Dios debe tener de esforzarse, de sudar, de no importando lo que tengamos que enfrentar, pero no dejemos de hablar del Señor, no dejemos de compartir a Cristo, no dejemos de hablar, hermanos, y de trabajar por ese amor que le tenemos al Señor. Y por último dice, y de vuestra constancia en la esperanza. La persona constante, hermano, la persona constante es aquella que de manera continua está compartiendo esa esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro tenemos salvación. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, y a lo mejor usted diga otra vez la hermana Eva, nuevamente diciéndonos el tiempo que nos ha tocado vivir, pero ¿sabe
que este tiempo que estamos viviendo, hermanos, necesitamos compartir a la única esperanza que nosotros tenemos, y es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos entender, hermanos, que una iglesia tiene que ser valiente, yo les voy a hablar de 7 puntos. Y el primer punto, hermanos, el primer punto se titula: entiende el mandato del Señor y jamás elude tal responsabilidad. La iglesia valiente es la que entiende el mandato del Señor. Es aquella que está comprendiendo que hay una gran comisión que debemos llevar a cabo. Y sabe, me sorprende encontrarme en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, del verso número 10 al verso número 12, en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas: esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Así es que la iglesia valiente es aquella iglesia que está dispuesta, hermanos, entiende el mandato del Señor y jamás evade o evita su responsabilidad. Y para que nosotros podamos entender qué significa ser valiente, porque sabe, yo creo que conocemos la valentía, pero de manera carnal, conocemos la valentía en otro aspecto, de manera terrenal, pero no la conocemos a lo mejor espiritualmente. Y hoy quiero decirle que ser valiente espiritualmente significa tener convicción y un compromiso inflexible a la palabra de Dios. Eso significa ser valiente espiritualmente. Tener valor significa permanecer erguidos en contra de los miedos intimidantes que desafían nuestra fe. Porque cuántas veces tenemos la oportunidad de hablar, la oportunidad de compartir el evangelio y guardamos silencio. Entonces necesitamos ser esos valientes, hermanos, que podamos tener el valor de permanecer erguidos en contra de los miedos que nos intimidan para poder compartir a Cristo. Significa enfrentarnos a la oposición y en algunos casos enfrentarnos a la persecución por causa del evangelio. Y esta es la parte que tal vez no hemos entendido por completo y que a lo mejor nos da miedo, porque yo creo que en determinado momento todos hemos conocido el miedo. El miedo nos paraliza, hermanos. El miedo nos detiene muchas veces. Pero el Señor en su palabra nos dijo que seríamos dichosos si por causa del evangelio fuéramos nosotros vituperados, fuéramos nosotros perseguidos. En Marcos capítulo 10, verso 29 y verso 30, Jesús dijo: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La palabra del Señor es hermosa. Y ella nos lleva justamente a que nosotros veamos que el día de hoy, hermanos, necesitamos la valentía que tuvieron los profetas y los apóstoles. Necesitamos la fortaleza de carácter y la valentía para mantenernos firmes a favor de la luz y de la verdad. Porque la iglesia es eso, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en el punto número 2 encontramos, ¿sí?, que la iglesia valiente se mantiene sirviendo y escuchando la voz del Señor. Es una iglesia que sabe oír la voz del Señor. Porque vea usted en el verso número 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. El saber oír la voz del Espíritu Santo es algo tan importante, porque si no sabemos oír la voz del Señor, entonces nos va a costar mucho trabajo aprovechar la oportunidad cuando una persona, el Señor la pone enfrente de nosotros para que le compartamos de Él. Y para oír la voz de Dios, hermanos, necesitamos estar relacionados con su palabra. Es su palabra la que nos va a guiar, es su palabra la que nos va a enseñar, es su palabra la que va a hablar a nuestro corazón y es lo que nosotros podemos transmitir a los demás. Número 3, la iglesia valiente que comparte la palabra, es una iglesia que vela y espera que sus enviados cumplan con esa gran comisión. Porque dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia debe velar y espera que sus enviados cumplan. El Señor espera que sus enviados cumplan con la gran comisión. Si nosotros vemos la iglesia primitiva cómo trabajaba, hermanos, vemos a la iglesia primitiva y la vemos como una iglesia que no se detenía. Era una iglesia que velaba en oración, que velaba esperando la venida del regreso del Señor Jesucristo, que esperaba y mientras tanto cumplía con la gran comisión, servía con esa disposición de compartir con los demás, con ese deseo de buscar siempre agradar al Señor. Número 4, la iglesia valiente es una iglesia que jamás cesa, no se duerme, entiende que predicar es el mandato recibido. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Es una iglesia que no cesa, que no se duerme, que ya entendió perfectamente lo que significa predicar, hermano. Y aquí cuando nos dice que ha sido ejemplo, de muchas formas se puede predicar. Porque tal vez haya hermanos que digan, no, yo no tengo valor de hablarle a aquella persona. O me voy a sentir a lo mejor incómodo, o se me van a ir las palabras, o en ese momento no sé qué voy a decir. Olvídelo, hermano. Son trampas del enemigo para que tú y yo no hablemos la palabra del Señor, no compartamos. Pero hay muchas maneras de poder ser de testimonio a los que no conocen al Señor.
Aquí dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Hermanos, que se pueda decir que nosotros somos ejemplo para todos los jalapeños, Centro Familiar Emanuel. Es ejemplo de predicar el evangelio, es ejemplo de testimonio, de buen testimonio. Hermanos, porque somos cartas abiertas y leídas por muchos. Tan solo con nuestras acciones se puede predicar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestras acciones, hermanos, podemos estar predicando el evangelio. Y es la forma en que los orientales predican en aquellos lugares donde no se puede predicar el evangelio abiertamente como en nuestra tierra, que no tiene límites, hermanos, que no hay límites para predicar el evangelio. Y justamente en aquellos lugares como en China, por ejemplo, no pueden sacar una Biblia, no pueden regalar un folleto, no pueden hacer otra cosa más que solamente orar, y con su testimonio los demás se van a convertir a Cristo y van a decir, Él es diferente, ella es diferente, y yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como esa persona. Me transmite paz, me transmite un buen consejo, me ayuda en un momento de debilidad o de problemas. Y es como nosotros podemos entonces predicar el mandato que hemos recibido. Número 5, la iglesia valiente que comparte la palabra del Señor predica la palabra en su forma de vivir, anunciando la salvación en Cristo Jesús. Y vemos aquí en el verso número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vea usted, en su forma de vivir, en su forma de conducirse, en su forma de actuar, en su forma de ser, en su estilo de vida, porque eso es el cristianismo, un estilo de vida en donde ya no soy igual que los demás, en donde ya no me comporto como se comportan los demás. Es entonces que tú y yo podemos predicar la palabra en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser con los demás. Nuestros vecinos nos conocen, nuestros vecinos se dan cuenta qué hay en nuestra vida. Así es que podemos con nuestro testimonio, hermanos, o con nuestra forma de vivir, predicar el evangelio. El punto número 6, dando testimonio con poder del cielo, y que la palabra siga creciendo, hermanos. Que la palabra, hermanos, siga creciendo, no se detenga el crecimiento del evangelio, dando testimonio con el poder del cielo. Porque dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dando testimonio con poder del cielo. Hermano, el evangelio es poder, el evangelio, la palabra viene de ese vocablo que significa dinamos, que significa dinamita, y que no es más que solamente la palabra tan poderosa, porque la palabra es dinamita, la palabra es poder, la palabra no es una letra muerta, la palabra de Dios es una letra viva. Por eso es que la iglesia valiente da testimonio con el poder del cielo. No son nuestras palabras, no es nuestra elocuencia, no es nuestra facilidad de palabra. No, hermano.
no es nuestra habilidad para hacer amistades o no es nuestro carisma en el carácter. No, hermano, es el poder que tiene la palabra de Dios, lo que va a tocar y lo que va a convencer a aquellas personas. Es el trabajo del Espíritu Santo cuando el Señor da y toca los corazones, hermanos, y llega la palabra en el momento justo, y llega la palabra y la persona la recibe de una manera sobrenatural. Así es que la iglesia valiente es una iglesia, número 7, la iglesia es una iglesia que jamás se detiene para anunciar las buenas nuevas. Es una iglesia que jamás se detiene. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia, dice el verso número 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe? Jamás se detiene para anunciar las buenas nuevas porque está esperando de los cielos el regreso del Salvador. Está esperando de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, el cual vive, hermanos, y es el único que nos libra de la ira venidera. Nadie más podrá librarnos de esa ira que no sea el Señor Jesucristo. Así es que la iglesia valiente que comparte la palabra de Dios es una iglesia que vive a Jesucristo porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y que en esta noche, hermanos, tengamos nosotros ese deseo de ser esa iglesia valiente, esa iglesia que no tiene miedo, esa iglesia que es capaz, hermanos, de actuar con valentía ante la adversidad. Jesús nos va a sostener y nos va a fortalecer porque Él lo ha prometido. Así es que el primer paso que podemos nosotros dar es escoger el valor en vez del miedo. Y ese primer paso, el número 1, es poder hablar. Es poder hablar, hermano. Usted no tenga miedo a hablar, no tenga miedo a compartir, no tenga miedo, porque el Señor, hermanos, nos está dando la oportunidad todavía de poder compartir de Él en este tiempo. Su venida está a la puerta. Su venida está a la puerta y vea usted cómo la iglesia de Tesalónica lo esperaba. Y es esta iglesia ejemplar, es esta iglesia viva, es esta iglesia valiente, capaz de compartir el evangelio. Así es que tú y yo somos llamados, hermanos, somos llamados a compartir la palabra. Y sabe, cuando nosotros necesitamos ese valor, tenemos solamente que saturar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser con las historias, con los sermones de la palabra de Dios. Y recordemos cómo Dios usó a gente ordinaria, usó a gente común y corriente como nosotros, hermanos, dándoles un valor extraordinario. Porque Él cambiará la manera como miramos la vida. Por ejemplo, vemos a Moisés que tuvo el valor de enfrentarse al faraón, al hombre más poderoso de la tierra, siendo Moisés un hombre tartamudo, y demandar en el poder de Dios: deja ir a mi pueblo. Abraham tomó a su único hijo Isaac y en obediencia a Dios tuvo el valor de obedecer a Dios cuando no tenía sentido. Él puso a su hijo en un altar de sacrificio y experimentó la liberación sobrenatural de Dios. Podemos ver a Pedro que tuvo la valentía de salirse de la barca
y caminar sobre el agua hacia Jesús. Podemos ver a Pablo sabiendo que se estaba enfrentando al fin de sus días y esperando su ejecución en cualquier momento, pero tuvo el valor de predicar a Cristo contra toda oposición. Pablo predicó contra demasiada oposición, pero él no dejó de predicar. Hermanos, así es que Dios nos ha dado, tenemos que reconocer que nos ha dado un talento espiritual, un don espiritual, y ese don no lo podemos enterrar. Ese don lo tenemos que poner a disposición del Señor, a disposición de la iglesia, y lo podemos usar para la gloria de su nombre. Así es que nosotros tenemos, hermanos, que como aquellos hombres valientes tuvieron que hacer a un lado sus miedos, nosotros de la misma manera tenemos que hacer a un lado esos temores, esos miedos que tal vez nos limitan para compartir a Cristo. Es por eso que el Señor en su palabra nos dice en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Reina Valera contemporánea. Jesús está con nosotros, hermanos. Él es un Dios fiel, es un Dios verdadero. Y Él nos invita a que seamos valientes, a que no tengamos miedo. Y ¿sabe? En la Biblia encontramos una inmensa cantidad de versículos que nos hablan, hermanos, que dejemos a un lado ese miedo, ese temor. ¿Saben? Más de 360 veces la Biblia nos dice que no tengamos miedo. Así es que en esta noche vamos a decirle al Señor, quiero ser una iglesia valiente, quiero ser parte de la iglesia valiente que comparta la palabra de Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo como esos tiempos de oportunidad. Y no importa que usted no salga de su casa, pero usted tiene amigos, conocidos, familia, envíele un versículo de la Biblia, compártale. Y sabe una cosa, a veces damos por hecho que a aquella persona le gusta el evangelio y ya está convertida. No, hermano, usted insista, usted sea constante, usted de verdad comparta el evangelio, porque este es poder de Dios. Y así como lo leímos en Proverbios 24, si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Libera a los que marchan a la muerte. Salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones y el que en esta noche nos invita, hermanos, a que seamos valientes y a que compartamos su palabra. Porque el tiempo se acerca, porque Él es el único que nos puede librar de la ira venidera. Y sabe, no vamos a predicarlo porque tengamos miedo de la ira que viene y que está próxima a desatarse, hermano. No, sino por amor al Señor, por gratitud a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque tenemos la bendición de conocer al único y suficiente Salvador. ¿Quieres orar en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque sé que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra cumplirá su propósito por el cual tú la envías.
Tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es tu palabra de poderosa, Señor, y tu palabra, Señor Jesucristo. En este tiempo rogamos que tú levantes a tu iglesia, Centro Familiar Emanuel. Levántala como una iglesia valiente y esforzada, como una iglesia que espera a su Señor, como una iglesia que no tiene de qué avergonzarse porque el Evangelio es poder de Dios, como una iglesia que conoce lo que predica, como una iglesia que conoce esa sana doctrina, como esa iglesia que no se detiene, no importando tal vez las limitaciones que tengamos ahorita, Señor, pero podemos usar muchos medios. Y recuerdo, Señor, que en el mes de diciembre, en el buzón de esta casa, pasaron dejando folletos evangelísticos. Eso quiere decir que hay una iglesia que está trabajando, que hay una iglesia, Señor, que está dispuesta a que otros se salven, a que otros, Señor, sean liberados. Padre Santo, los que marchan a la muerte y sean salvos los que están por ser ejecutados. Señor, danos la valentía, reprende todo espíritu de miedo y todo aquello que nos detiene, Señor, en el nombre de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, a tu iglesia universal, a tu iglesia que está en los cuatro cabos de la tierra predicando tu palabra. Señor, te damos gracias por tu iglesia, Señor, por ese amor de tu iglesia que aún todavía no viene, Señor, porque tu iglesia necesitamos, Señor, saber, entender y comprender que tenemos un llamado que cumplir al estar en esta tierra. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermano, y no deje de esforzarse y ser valiente. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre